islas, ríos, una vegetación frondosa y especies de animales muy variadas. Podríamos pensar que estamos en el medio del Amazonas, pero nos encontramos al lado de una de las ciudades más pobladas del mundo. Te invitamos a averiguar por qué el Delta del Paraná es un lugar tan especial que esconde muchos secretos. No hay muchos países del mundo que puedan ofrecer paisajes tan distintos como los que tiene Argentina. Con más de 3.000 kilómetros entre sus extremos norte y sur, podemos encontrar escenarios que van desde glaciares a cataratas, pasando por toda esta gama de lugares únicos. Algunos muy conocidos para el turismo, pero otros bastante menos explorados. Lo que tal vez no muchas personas relacionen con Argentina es este tipo de ecosistemas. Un bosque digno de zonas tropicales ubicadas mucho más cerca del Ecuador. Incluso, lo que puede ser más difícil de sospechar es que se encuentra alrededor del paralelo 33 Sur, similar por ejemplo al Monte Aconcagua. Estamos hablando del delta del río Paraná, una región que tiene nada menos que 14.000 kilómetros cuadrados de superficie y unos 320 kilómetros de largo. Se extiende desde la ciudad de Diamante hasta la desembocadura en el río de la Plata. Es uno de los deltas más grandes del mundo y de hecho el río Paraná es el segundo más extenso de Sudamérica, solo superado por el Amazonas. Esta geografía permite algo especial al delta: no se saliniza. A pesar de que hacia el oriente se encuentra el mar, las aguas del delta son dulces, ya que en el medio se encuentra un estuario. Sí, técnicamente se suele considerar que el río de la Plata es un estuario y no un río. No es la única característica saliente de esta formación tan emblemática, que hasta dio nombre a uno de los clubes más importantes de Sudamérica. La cuestión es que nos encontramos a unos pocos kilómetros de Buenos Aires, que tiene 15 millones de habitantes y es la 13ª aglomeración urbana más poblada del planeta. Pero dentro del delta no observamos las altas tasas de densidad poblacional que existen en la capital del país, sino todo lo contrario. En gran parte de la traza podremos ver solo un puñado de personas en medio de una vegetación frondosa y una fauna muy nutrida. ¿Por qué sucede este contraste? En principio sabemos que un lugar como este delta no es el lugar más apropiado para alojar a tantas personas como sucede en grandes ciudades. Se hace difícil edificar, la fauna juega su papel y existe una gran dependencia de las subidas o las bajadas del nivel del agua. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, el delta se convirtió en el hogar de muchos inmigrantes que llegaron a la Argentina, especialmente italianos. El escenario comenzó a modificarse. El tren llegaba cerca del lugar y se construyeron canales. Las principales actividades económicas eran la producción de frutas y verduras. Lo que se generaba allí abastecía a los grandes centros urbanos cercanos. A mediados del siglo XX cayó la producción de alimentos, ya que había otras zonas del país que sacaron ventaja. Entonces se desarrolló la industria forestal, que era fundamental para la producción de papel para los periódicos. Pero ya en ese entonces la cantidad de población no crecía. La siguiente gran transformación llegó en la década del 90, cuando se planeó lo que hoy conocemos como Nordelta. Se trata de un emprendimiento inmobiliario que modificó un gran sector del delta cercano a la ciudad de Buenos Aires. Las viviendas son de lujo y las comodidades son enormes. Muchas personas con alto poder adquisitivo optaron por mudarse a un entorno menos urbano y con mayor contacto con la naturaleza, aunque para lograrlo se trastocó el ecosistema. Hoy viven allí unas 40.000 personas en 16 kilómetros cuadrados, por lo que es uno de los barrios cerrados más grandes del mundo. Tiene una superficie 8 veces más grande que la de Mónaco, que es un estado independiente. Pero claro, como podemos observar, este tipo de barrios tienen mucha diferencia con lo que veíamos antes como parte del delta. Toda esta cantidad de cemento y los cursos de agua que se modificaron generaron enormes cambios en el ecosistema. Muchos animales que vivían allí dejaron de hacerlo y en cambio comenzaron a habitar la zona muchas más personas. Lo que era inesperado para toda esa gente es que algunos de los animales buscaran regresar. En particular, eso pasó con los capibaras, también conocidos como carpinchos o chigüires. Se trata de un roedor que habita en muchos lugares húmedos de Sudamérica. Estos animales son enormes, pueden medir hasta 1,30 m de longitud y pesan entre 50 y 60 kilos. En 2021, muchos pobladores de Nordelta denunciaron una invasión de carpinchos, que ingresaron y destrozaron algunos de los jardines privados.
Incluso accedieron a las zonas más urbanas del barrio, en medio de la calle y de los automóviles. A partir de entonces se generó cierta discusión pública. Para algunos, había que tomar medidas para que los roedores se alejen de las casas por las molestias que ocasionaban. Otros, en cambio, plantean que en rigor la especie invasora es el ser humano, ya que ese lugar es el hábitat natural de los capibaras, que estaban allí desde antes. Pero el delta no solo es lugar de este ecosistema tan especial, sino también de historias con cierto halo de misterio. Es el caso de este sitio, conocido como El Ojo. Rodeado de una frondosa vegetación aparece este lugar rarísimo, que se puede apreciar desde una imagen satelital con facilidad. Las incógnitas sobre el sitio surgieron porque se trata de un círculo perfecto, de 120 metros de diámetro, rodeado por un cuerpo de agua. A diferencia de lo que ocurre en las zonas aledañas, en El Ojo el agua es cristalina y fría, y el suelo es firme. Además, al observar el lugar en distintas fechas, se puede ver que la tierra que está dentro gira sobre su eje. Surgieron muchas conjeturas sobre cómo se originó este lugar tan particular, con un círculo que parece generado por un compás y que gira sobre su propio eje. Esas teorías abarcaron desde extraterrestres hasta explosiones. Sin embargo, todo indica que se trata de un fenómeno llamado embalsado, que se puede observar en distintos lugares de la Cuenca del Plata. Es un conjunto de plantas acuáticas que, gracias a las corrientes de agua y del viento, generan pequeños ecosistemas. Si bien se encuentran otros un poco más al norte, es cierto que El Ojo es especialmente llamativo por la forma que adquirió. Pero no por eso es que podemos dar crédito a las explicaciones que incluyen lo paranormal, está claro. De cualquier manera, surgen muchas inquietudes con respecto al futuro del delta. Un lugar tan extenso y particular y a la vez tan despoblado. A pesar de que a algunos kilómetros viven millones y millones de personas. Algunos plantean que el área debería protegerse. Existen algunos lugares reservados como los parques nacionales Predelta y Ciervo de los Pantanos. Pero creen que se debería ir más allá. Incluso limitar más la presencia humana en la zona, a pesar de que existen pobladores que realizan agricultura y pesca de subsistencia desde hace varias generaciones. Otros, en cambio, confían en el potencial productivo de la zona y creen que las alternativas son enormes. Actualmente existen proyectos vinculados a actividades muy diversas, que van desde la agricultura, ganadería, pesca y actividad forestal hasta la fungicultura, acuicultura y la apicultura. A esto se añade todo el capítulo turístico, que ha crecido en el último tiempo. Muchas personas se sienten atraídas para conocer un entorno natural único, muy cerca de sus hogares en la ciudad. Además, quienes promocionan estas actividades productivas creen que podría ayudar a lidiar contra la pobreza y la desocupación a un país que desde hace mucho tiempo arrastra problemas económicos y productivos. En esa línea plantean que podría realizarse en comunión con el medio ambiente y que no se afectaría la biodiversidad de la zona. Por último, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Qué futuro tendrá el delta del Paraná? Déjanos tu comentario más abajo. Te agradecemos por haber llegado hasta acá y te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro libro, una de estas camisetas que diseñamos o hacerte miembro del canal. Hasta la próxima.